Dios está siempre deseoso de atraernos del amor común que todos conocemos de forma equivocada a un amor más profundo y duradero dado por Él. Pero no puede forzarte a creerle o a estar de acuerdo con Él hasta que tú mismo no busques de su espíritu. Por cierto, recuerden que el propósito de esta carta de Santiago es que quienes se dicen ser cristianos deben probar su fe para saber si esa fe es genuina o es falsa. El autor no quiere que a ninguno lo engañen, y Dios también quiere lo mismo. Quiere que estemos seguros de quiénes somos. Y en los siguientes 4 versículos se nos indican qué tenemos que hacer cuando Dios nos llama. Y es que es un llamamiento a la salvación o a la reconciliación, y por consiguiente a las bendiciones que Él tiene para ti durante tu estancia en esta vida. Puedes verlo como mandatos, pero es mucho más que eso. De hecho, es el camino de las bendiciones. Así que, si quieres tú recibir bendiciones de parte de Dios, entonces debes activarte y seguir estas instrucciones, las que vienen aquí, porque son prácticas, si es que en verdad buscas el camino de Dios. Y eso está en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Lo primero con lo que nos encontramos aquí es asegura tu dirección. Y se trata de someterte a la voluntad de Dios. En los versículos 4, versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Pero la primera parte de este versículo nos dice, por lo tanto, sométanse a Dios. Y es la primera indicación que tenemos de las que siguen más adelante. Lo primero es esto, someterte a Dios. Y algo importante es que el sometimiento a Dios es siempre algo voluntario, porque Dios no quiere una obediencia forzada. Recuerda que es la mejor manera para que nuestra oración sea respondida. Así oró Jesús cuando lo iban a detener. Él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Allí en Lucas 22, 42. Eso es lo que significa voluntad para nuestras vidas, por puro gusto, por voluntad propia. Reconocer que tú no eres Dios, reconocer que tú no eres quien domina tu vida. Luego, en el versículo 7, en la segunda parte dice, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, es porque ya hicimos a un lado el orgullo y ahora obedecemos su palabra. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, el diablo va a tratar de arrastrarnos hacia la tentación. Y es por eso que debemos resistir al diablo. No se nos manda a atacarle o pelearnos con el diablo, no, sino a resistirlo. Mantenerte en una posición en contra de él y todo lo que representa, todo lo malo que él representa. Recuerda una cosa, la derrota del diablo es algo que ya ocurrió ahí en la cruz. Ahí en Colosenses 2:15 nos menciona eso. Él ya fue exhibido cuando Cristo murió en la cruz. Además, mantente atento, porque las formas en que puede atacarte son varias. Pero la principal de todas es que él se disfraza como ángel de luz, según en 2 Corintios 11:14. Además, también lo hace con la doctrina. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que ten mucho cuidado con lo que escuches acerca de la Biblia, aun aunque te lo digan así. También lo hace por medio de pruebas y dificultades y enfermedades, procurando que la persona maldiga a Dios y se resienta en la fe, como cuando tú dices, Dios se olvidó de mí. No sé si alguna vez lo has dicho,
Pero esa es una manera de estar resentido para con Dios. Él busca cualquier debilidad porque sabe que la victoria que lo vence es la fe que descansa en Cristo. Descansa en Cristo entonces para que puedas vencerlo. Es más, el diablo no va a llegar hasta ti a menos que tú te alejes mucho de Dios. Es mejor estar cerca de Dios, ¿no te parece? Y algo que sabemos con toda seguridad es que Él va a huir de nosotros, en algunos dice este pasaje. Y eso es cierto, porque en los evangelios y en el libro de los Hechos hay muchos ejemplos de cómo Satanás y sus demonios huían de la autoridad de Dios. Nosotros, cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, Satanás no puede hacernos caer, no puede hacerte caer. Al contrario, él se va, se retira. Recuerda siempre también esto. La misma autoridad de Jesús está a disposición del cristiano que es un cristiano auténtico. En el versículo 8 nos dice lo siguiente: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí, en este pasaje, se trata de un acercamiento completo, no un paso o dos. Es entrar plenamente a la presencia de Dios como un lugar en donde vas a vivir, en donde Dios habita en medio nuestro. A eso se refiere. Y esto es algo ya que tú tienes que hacer. Puedes acercarte al trono de la gracia en cualquier momento, según Hebreos 4:16, porque ahí tú hallas el oportuno socorro. Ahora, eres tú quien tienes que responder. Si decides acercarte, entonces entras en comunión con Dios como una persona que en verdad le adora, a diferencia de los que son enemigos de Dios. Ellos prefieren estar lo más lejos posible de Dios, no quieren estar cerca. ¿Qué deseas tú? Cuando dice Él se acercará a ustedes, nos afirma la promesa de que Dios responde a la fe. Dios responde a tu fe, a tu deseo de acercarte. Recuerda la parábola del hijo pródigo. Cuando este hijo regresó a casa suplicando ser restaurado, no como un hijo, sino como un siervo más, el padre se conmovió con una compasión tremenda y corrió y cayó sobre su cuello y lo besó. Es lo que nos dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 15, versículo 20. Ese fue el comienzo de una gran celebración para ese hijo que estaba muerto, pero que ahora estaba vivo de nuevo, según nos relata este pasaje. Nosotros también somos culpables, pero Dios sigue siendo el Padre amoroso que está mirando hacia el futuro y con la esperanza de vernos regresar. Puedes estar seguro de que Él se va a acercar a ti cuando tú te acerques a Él. La segunda indicación que tenemos aquí es: asegura tu limpieza, tener manos limpias y un corazón puro. Dice primero: límpiense las manos, pecadores. En sentido figurado, limpiar las manos aquí en esta porción de la Biblia es que tu vida esté limpia delante de Dios. Ahí en Salmo 24:4 nos dice: de manos limpias y corazón puro. Los escribas y fariseos hipócritas de aquel tiempo, o sea, en el tiempo de Jesús, ellos enseñaban que si las personas no se lavaban las manos era igual de malo como la lujuria o cometer un crimen o cualquier otro pecado que te quieras imaginar. Es más, a los discípulos de Jesús los acusaron de no hacerlo, ahí en Mateo capítulo 15, versículo 2. A eso se le llama tener un exceso de celo por la santidad exterior, que todos lo vean. Pero siendo sinceros, solo cuando tu corazón está limpio va a demostrar un buen comportamiento en el exterior. Ahora te lavas las manos por salud, y en este tiempo mucho más por si acaso te pones gel o te lavas las manos, no vaya a ser que estés contagiado. La palabra pecadores se refiere también al que es desobediente y que se ha equivocado en el propósito que Dios tiene para su vida. Es alguien que todos saben que siempre está haciendo lo malo, y eso incluye a aquella persona que aparenta no romper ni un plato.
No sé si conozcas tú alguno. También son aquellos que aman una vida corrupta. A todos ellos y a nosotros se nos demanda cambiar nuestro comportamiento. Así que no creas que porque ellos son de lo peor, tú no. También se nos llama a nosotros. Es una limpieza integral que incluye lo que dices, lo que haces, tus emociones, tus pensamientos. En todo eso debe ser limpio, limpia, interior y exteriormente. Porque solo los de corazón limpio verán a Dios, según dice Mateo capítulo 5, versículo 8. La siguiente indicación que tenemos aquí es: y ustedes, los pusilánimes o de doble ánimo, purifiquen su corazón. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Bueno, una persona de doble ánimo tiene el corazón dividido entre el amor al mundo, a todo lo malo, y el amor a Dios. Lo tiene dividido. Sabemos también que la persona de doble ánimo, como decía antes en la palabra de Dios, es inconstante en todos sus caminos y no puede orar con fe tampoco, porque está viviendo una doble moral. Por un lado ora a Dios y por otro lado lo ignora. Ya antes un profeta llamado Elías hizo ese reclamo cuando le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y habló que eso se lo dijo al pueblo de Israel allá en 1 Reyes 18:21. Los creyentes a quienes se refiere aquí en esta porción de la Biblia son inconstantes. Es más, no puedes confiar en ellos. No, porque en ocasiones siguen a Dios y en otras están siguiendo al enemigo. Y es porque no toman una decisión firme y tampoco aceptan las consecuencias de la decisión que tomen. Son así. Si tú quieres identificarte con Dios y su iglesia, está bien. Pero resulta que cuando te das cuenta de todo lo que implica, entonces es cuando tratas de encontrar alguna manera de escaparte. ¿Te imaginas hacer eso? Atrévete a comprometerte, atrévete a ser un discípulo. Mira, son más ventajas que desventajas. De verdad, eso es algo garantizado. La indicación que sigue de purifiquen su corazón se refiere a un cambio de pensamiento y comportamiento. Te lo digo de otra manera. Cada persona, por su propia naturaleza, aborrece a Dios. Pero cuando tú te acercas a Él y demuestras un arrepentimiento genuino de tus pecados, tu voluntad cambia. Entonces tu conciencia, que antes estaba endurecida y embotada, ahora tiene verdadera vida. Tu corazón duro es ablandado y tus actitudes de rebeldía poco a poco son desechadas o los desechas. Y sólo así, por el arrepentimiento, toda tu alma cambia. Comienzas a tener nuevos y mejores pensamientos, nuevos deseos y nuevos hábitos. Tenemos una tercera indicación aquí. Asegura tu entrada. Si ya iniciaste en el camino de Dios, asegura tu entrada. Sabes, la puerta de Dios siempre está abierta. Eso está en el versículo 9 y versículo 10. El versículo 9 dice: lloren, aflíjanse, hagan lamentos. ¿A qué se refiere con afligirse? Bueno, durante el tiempo que ha transcurrido esta pandemia, casi todos, si no es que todos, hemos experimentado aflicción cuando alguien querido y cercano a nosotros ha fallecido. Bueno, esa es una forma de cómo entendemos la aflicción nosotros. La otra forma de la aflicción es espiritual. De hecho, la Biblia nos enseña que el arrepentimiento y la aflicción van juntos. Y este es exactamente el sentimiento que tuvo una persona del que habló Jesús, que esa persona no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
ahí en Lucas capítulo 18, versículo 13. El significado de esta palabra, aflicción, aquí se refiere a estar en una situación muy, pero muy miserable, donde no hay otra cosa más que estar afligido en tu espíritu. De hecho, la aflicción es el principio del camino hacia la restauración. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo miserables que somos delante de Dios, no podemos más que pedirle ayuda. El apóstol Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Allá en Romanos 7:24. El arrepentimiento demuestra que ha ocurrido una muerte en nuestra vida y nos afligimos por los pecados que hemos cometido, sobre todo contra Dios y contra nuestro prójimo. Lo siguiente que nos dice este versículo es: hagan lamentos. Esta palabra se refiere a un lamento intenso que es provocado por una situación de muchísima, pero muchísima tristeza. Y tiene que ver con ese dolor tan grande que sentimos cuando le fallamos a Dios, que nos lleva al arrepentimiento y, por consiguiente, a la restauración. Eso significa lamentarse. Luego nos dice: lloren. Bueno, llorar es la manera como expresamos esa aflicción y ese lamento. Y lo hacemos a través de las lágrimas. ¿Se dan cuenta? Ya es externo. Y sucede porque reconocemos nuestra situación delante de Dios. Eso es lo que Pedro hizo después de que comprendió lo que había hecho. Ahí en Marcos capítulo 14, versículos 72, nos dice: el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Luego, ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, nos dice que es el llanto, el lloro es el llanto, que la tristeza que es según Dios es el que produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse. Es un llanto que es producido por Dios. Estas 3 cosas aquí, afligirse, lamentarse y llorar, siempre van a estar presentes en el camino de la restauración. ¿Quieres ser restaurado? Esos 3 van a estar allí. Lo siguiente, el versículo 9 dice: conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Mira, no hay pecado con buen humor. La risa del que se habla aquí se refiere a la risa indecente. Es esa diversión de los que aman hacer lo malo, y hablo de diversión así entre paréntesis, entre comillas. Son los que disfrutan haciendo maldades. Si tú eres uno de ellos, te recuerda que cualquier pecado que tú hagas, cometas, te va a causar dolor, y esa risa momentánea es mejor que la cambies en lloro. Y la palabra tristeza en este pasaje se refiere a la expresión en tu cara de ese sentimiento que tienes. Es adoptar la actitud de aquel hombre que solamente podía confesar que era pecador y ni aún se atrevía a levantar los ojos al cielo. Ahí en Lucas 18:13. Y si tú eres una persona de doble ánimo, recuerda que mientras el pecado siga estando en tu vida y te des cuenta del daño que está causando en las vidas de otros, no olvides que entre tus emociones también se encuentra el llorar por el mal que has provocado consciente o inconscientemente a los demás. Eso debes tenerlo muy en cuenta. Recuerda una cosa también, que la promesa de Dios es para los que lloran, no para los que se quejan. Aguas con eso. Muchas veces nos limitamos a lamentarnos de lo que está sucediendo en el mundo o de lo que nos está pasando. Y así, entre lamentos y remordimientos, transcurre el tiempo de nuestra vida y no experimentamos ningún tipo de cambios. Y es porque no hemos llorado con las lágrimas de arrepentimiento. Simplemente tenemos ese sentimiento ahí atravesado. Igual no quiere decir que como cristianos debemos de vivir una vida muy seria o incluso con tristeza, ocultando el gozo con una cara de enojado
y predicando o compartiendo en nuestras pláticas amargura y hasta a veces maldiciendo, ¿no? Diciendo, no, se los va a llevar el diablo y cosas así. Como cristianos estamos llamados al gozo que produce la verdadera libertad en Cristo, según Gálatas capítulo 5, versículo 1. De eso se trata. El versículo 10 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Y esto es muy mencionado en la Escritura. En los Salmos, por ejemplo, dice, porque el Señor corona a los humildes con salvación. Ahí en Salmo 149, versículo 4. En los Proverbios dice que el Señor da gracia al humilde. Ahí en Proverbios 3:34. En los libros de los profetas dice que lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Ahí en Ezequiel 21:26. En los evangelios dice que porque aquel que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y en las cartas también dice, humíllense por lo tanto bajo la mano poderosa de Dios para que Él los levante. Allí en 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. ¿Sabes? Todo aquel que se dice ser cristiano y demuestra humildad ante Dios, es seguro que esa humildad la va a demostrar también ante los demás. Definitivamente. Aquí te puedo decir lo siguiente, la puerta de Dios está siempre abierta a recibirte. Si tú te humillas delante del Señor, delante de Dios, entonces vas a experimentar el efecto de la promesa de su gracia y Él te va a exaltar. Este ejemplo, el de humillarse, es de las personas que vivían en aquellos tiempos cuando estaban sufriendo por alguna pérdida o por situaciones de pecado. Ellos se sentaban o se tiraban en el suelo y se revolcaban en el polvo para demostrar un verdadero arrepentimiento. Solamente cuando ellos se sentían seguros y perdonados, se levantaban, se sacudían el polvo y se ponían ropas limpias y seguían caminando. Delante de Dios nosotros nos humillamos, pero en vez de causarnos desesperación, bueno, no ocurre eso, sino que es la manera en que Dios nos exalta. Y esa exaltación puede darse en cualquier momento. Dios es quien lo decide y es quien lo hace. Todos los que se someten a la voluntad de Dios en cualquier etapa de tu vida espiritual, en ese momento eres exaltado. Dios es quien nos exalta. Tengo el siguiente desafío para ti. Todos, absolutamente todos los que estamos vivos, estamos teniendo una oportunidad más. No la desaproveches, por favor. Tenemos una oportunidad más. Han sido muchos los que se han ido y que probablemente no hubiéramos querido que se fueran, pero ya no están entre nosotros. Así que esta oportunidad, ahora es para ti y para mí también. Asegura entonces la dirección de Dios en tu vida. Asegura estar limpio delante de Dios y asegura tu entrada al cielo cuando aceptas a Cristo. Además, Dios quiere que seas de bendición a otros mientras estás aquí en la tierra. Así que atrévete a ser un verdadero discípulo de Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Aquí estamos. Si hay hermanos y hermanas, hay amigos o amistades que nos están viendo, Dios, que desean ser verdaderos discípulos, dales esa fuerza, dales esa seguridad de que tú respaldas lo que ellos decidan. Y Señor, gracias te doy porque nos permites estar en tu camino y nos permites recibir bendiciones de parte tuya. Gracias, Dios. Ahora no quiero dejar pasar este tiempo sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera vez que te conectas a una transmisión como esta. Te he compartido acerca del camino de Dios. Te he compartido de las acciones que debemos hacer. Así que,
¿por qué no te atreves a decirle a él: Señor, yo quiero que tú comiences a dirigir mi vida? Señor, quiero que limpies mi vida también, mi corazón, mis pensamientos, todo lo que soy. Y además, quiero tener esa entrada al cielo. Y eso solamente es a través de Jesucristo. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te atreves a hacerlo? Haz esta oración conmigo allí en donde tú te encuentras. Y si eres uno de los que se alejó antes, pero quiere reconciliarse con Dios, también habla con Dios y dile lo que sientes. Permíteme orar. Haz esta oración también conmigo, ¿te parece? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias te doy porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Quiero que seas tú, Dios, ahora quien me reciba. Vengo delante de ti. Te confieso mis pecados, mis rebeliones, y te pido que me perdones, que me limpies, que me restaures. Quiero que tú me dirijas, Dios, a partir de ahora. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este momento decido caminar contigo. En todo momento, en lo que me das de vida. Dios, gracias por perdonarme, por rescatarme. Gracias, Dios. Te pido entonces que me sigas dirigiendo y que me guíes hacia hacer lo correcto. Y gracias por el regalo de vida eterna también. A partir de ahora, decido ser un verdadero discípulo de Jesucristo y un verdadero y un cristiano auténtico. Gracias, Dios. Y mi Señor, también te pido por mis hermanos, mis hermanas. Guárdalos, cuídalos, protégelos y sé tú con ellos en todo tiempo, por amor de tu nombre. Ayúdanos y ayúdales a ser buenos discípulos, discípulos auténticos, cristianos auténticos, con una fe auténtica, siguiéndote a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión.